hasta ahí. Esa es la última, lo último que les mandé. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es, así como estaba una de las ramas de la farmacología era la posología, vamos a ver ahora otras ramas de la farmacología que son la farmacocinética y la farmacodinamia. Hoy vamos a ver lo que es la farmacocinética. Farmacocinética, si ustedes analizan, es una palabra compuesta, donde tenemos por un lado fármaco y por el otro lado cinética. Cinética significa movimiento. Entonces, podemos decir que la farmacocinética estudia el movimiento del fármaco dentro del organismo y cómo va cambiando por efecto del organismo. Es decir, estudia lo que el organismo le hace al fármaco. En este caso, en el caso de la farmacocinética, lo que se va a estudiar es todo el circuito, el comportamiento que tiene el fármaco dentro del organismo, desde su liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Eso es lo que se conoce como el circuito LACME, que yo les puse ahí. Es decir, vamos a ver qué le pasa al fármaco cuando se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. La farmacodinamia, en cambio, es la que estudia lo que estudia la potencia de un fármaco sobre el organismo. Es decir, lo que el fármaco le hace al organismo. Pero nos centremos en la farmacocinética en este momento, que es el movimiento del fármaco dentro del organismo. Es lo que el organismo le va a hacer a este fármaco. Entonces, la farmacocinética, recuerden, ahí les dejé un dibujito donde nosotros vemos lo que el organismo le va a hacer a este fármaco. Bien, como les decía, nosotros en la farmacocinética vamos a ver todo lo que es la absorción del fármaco, es decir, cuando el fármaco pasa a la sangre, a la circulación sistémica, desde ahí cómo se distribuye y posteriormente se metaboliza y elimina. Podemos decir que la absorción de un fármaco es el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica. En su camino hacia la circulación sistémica y después cuando el fármaco sale de ella, tiene que atravesar diferentes membranas biológicas. Y estos pasajes que realiza el fármaco pueden ser de distintas formas. Podemos tener pasajes a favor de gradiente o en contra de gradiente. Decimos que un fármaco pasa a favor de gradiente cuando va de un espacio de mayor concentración a uno de menor concentración. Este tipo de pasaje o difusión lo puede hacer de dos formas. A través de una difusión pasiva, donde los fármacos pasan solos sin ayuda de nadie. Por ejemplo, es el caso de los fármacos que son liposolubles, que atraviesan las membranas. Recuerden que las membranas celulares estaban formadas por una capa lipídica.
entonces atraviesan con facilidad esa membrana. O pueden ser fármacos hidrosolubles que atraviesan la membrana a través de unos pequeños poros que se encuentran en la misma. La otra forma de difusión es la difusión facilitada, donde el fármaco pasa a través de una proteína, pero este pasaje se hace a favor de gradiente, solamente que se hace gracias a una proteína. En este caso no hay gasto de energía. Cuando nosotros hablamos de que los fármacos atraviesan en contra de gradiente, acá no, digamos, el transporte se hace gracias a una proteína, a través de una proteína, se hace en contra de gradiente, es decir, no pasa de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, sino que puede haber una diferencia de concentración opuesta y se necesita un gasto de energía. Este transporte activo que requiere de energía es el que van a utilizar la mayoría de los fármacos. Y como consecuencia de esto va a ser un transporte que puede ser, digamos, se puede saturar, es decir, que todas las proteínas sean ocupadas por el fármaco y quede fármaco circulando. Puede ser que es específico para cada fármaco, es decir, cada fármaco tiene un receptor que es una proteína y es competitivo, es decir, diferentes sustancias pueden competir por este receptor. Por ejemplo, acá, en este dibujo, nosotros vemos una difusión a favor de gradiente, es decir, de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Dijimos que podía hacerlo por un pasaje simple, en el caso de las moléculas de los fármacos que eran liposolubles, o a través de poros, a través de los fármacos que son hidrosolubles. En el caso de la difusión facilitada, el fármaco atraviesa la membrana ayudado por una proteína. Pero en este caso no hay gasto de energía porque hay una zona de mayor concentración a una de menor concentración. En el caso del transporte activo, es la utilización de una proteína, pero en este caso el fármaco requiere del uso de energía, es decir, va a consumir moléculas de ATP, es decir, van a requerir de la presencia de energía. Entonces, si les pregunto cuál sería la principal forma de transporte de los fármacos, ¿cuál es? El principal sistema de transporte. Difusión pasiva. ¿Qué dicen? Por difusión pasiva, profe. No, si bien la usan, no es la principal forma de transporte. Transporte activo. El transporte activo. Recuerden que utilizan proteínas que transportan el fármaco. Y las características de este transporte activo, que
requiere el consumo de energía es que puede ser saturable, es decir, que se ocupen todas las proteínas que transportan el fármaco y que quede algo de fármaco circulando. Es específico, es decir, ese fármaco se va a unir a una determinada proteína. Y es competitivo, que puede haber otra sustancia que compita por esa proteína transportadora. Entonces, este transporte activo es el que van a utilizar la mayoría de los fármacos. Si bien hay otro tipo de difusión, el que más utilizan los fármacos es el transporte activo. Sería el que utiliza una proteína y utiliza energía. Existen también... Sí. ¿Por qué era competitivo? ¿Cómo? ¿Por qué era competitivo? Competitivo es porque existe una proteína que es la que va a transportar el fármaco. Estos fármacos, si bien tienen afinidad por esa determinada proteína, puede haber otras sustancias que compitan por esa misma, es decir, que también puedan tener afinidad por esa proteína. Entonces puede que compitan y puede ser que se adelanten y se unan a ese receptor y dejen de lado la posibilidad de que el fármaco sea transportado. Después lo vamos a ver más adelante. Es decir, que esa proteína transportadora no solo transporte a ese fármaco, sino que también pueda transportar a otra proteína, a otra sustancia. ¿Vieron el juego de la silla? El que se sienta primero, van viendo quién compite por esa sillita. Por ejemplo, cuando se administran por ahí dos drogas que utilizan los mismos, digamos, las mismas proteínas para ser transportadas. ¿Quedó más o menos claro? Yo no entendí, profe. A ver, si yo tengo administro dos medicamentos que utilizan el mismo transportador, por ahí, o sea, tienen la misma afinidad, puede ser que se unan a esa proteína el que tiene mayor concentración, por ejemplo, y no deje que se una el que tiene menor concentración. ¿Se entiende? Es decir, dos medicamentos compiten por una misma proteína para entrar dentro de la célula. Y, por ejemplo, va a poder llegar al receptor el que tiene mayor concentración, por decirlo de alguna forma. No siempre pasa, pero hay algunos casos que se dan. Profe, Sí. cuando habla de afinidad, ¿se refiere a afinidad con la proteína o afinidad entre los dos fármacos? Afinidad con la proteína. Los fármacos, en realidad, estas proteínas constituyen como receptores en algunos casos. Y estos fármacos se unen a estas proteínas. Hay fármacos que tienen una afinidad por determinadas proteínas o determinados receptores. Entonces, no se unen a cualquier proteína, se unen a determinados receptores. Por ejemplo, algunos receptores que se denominan alfa 1, otros alfa 2 o beta, por decirlo de alguna forma. Entonces, a eso se refiere, a que tienen determinados receptores. Son fármacos
que en realidad lo que van a hacer cuando se los administran es atravesar distintas, digamos, llegar a la circulación general y dirigirse a lo que es, digamos, la célula diana, es decir, la célula donde van a hacer efecto. Entonces, se van a unir a un receptor que es una proteína que es específica. ¿Se quedó más o menos claro? ¿O no? Sí, profe. Miren, acá tienen los distintos tipos de difusión. Teníamos las difusiones pasivas, que eran un transporte directo a través de las, digamos, sobre todo con las sustancias que son liposolubles, es decir, que se disuelven en los lípidos, o bien a través de pequeños poros que tienen las membranas, que se da generalmente en las sustancias que son hidrosolubles, que se disuelven en el agua. Este es un transporte, digamos, una difusión facilitada, es a través de una proteína, pero sin gasto de energía. Y esta es un transporte activo, es decir, a través de una proteína con gasto de energía. Por eso es activo, porque se requiere de energía para que el fármaco ingrese. Después tenemos otro transporte que se denomina picnocitosis o endocitosis, que es un sistema de transporte para fármacos que tienen un alto peso molecular que incluye la formación de una vesícula. Ustedes habrán visto, como por ejemplo el caso de los neurotransmisores, vieron que llegan a las neuronas y son captados por las dendritas. Es decir, hay sustancias que cuando se ponen en contacto con la célula son envueltos por la membrana celular y forma como una vesícula que los rodea, quedan rodeados como con una membrana y se introducen dentro de la célula. Es como que la célula se los comiera. Bien. Se dice que la absorción de los fármacos va a depender de distintas características. Podemos tener fármacos básicos que se absorben en medios básicos o alcalinos, como es la parte del duodeno. O bien podemos tener fármacos de carácter ácido que se absorben en medios ácidos, como el estómago. La mayoría de los fármacos alcalinos se absorben en la primera porción del intestino delgado, es decir, en el duodeno. Y los ácidos, como por ejemplo la aspirina, se absorben en lo que sería el estómago, en medios ácidos. Acuérdense que el estómago tiene mucho ácido clorhídrico. Esta absorción se puede ver modificada. Y por ejemplo, ¿por qué se puede ver modificada? Se puede modificar la absorción de un fármaco, ¿por qué? Por ejemplo, ustedes a veces no les recomiendan que tomen los medicamentos en determinado horario. ¿Por qué podrá ser? Hay algunos que los toman como después de la cena.
Hay algunos que los toman después de la cena. En ayuno, algunos otros. En ayuna. ¿Y por qué puede ser en ayuna? Por la acción de los jugos gástricos. Puede ser por la acción de los jugos gástricos, porque necesitan una cierta acidez, o porque la presencia de alimentos disminuye la absorción del medicamento. O bien, en algunos casos se ha visto que el vaciado gástrico y la motilidad intestinal enlectecida alteran la absorción de determinados medicamentos, es decir, disminuyen la absorción de los medicamentos. Por ejemplo, pacientes que están hospitalizados después de una cirugía, o bien están con tratamiento de morfina, puede ser que tengan un tránsito intestinal muy lento y eso dificulte la absorción de los medicamentos, de determinados medicamentos. Y después, otra de las cosas de que disminuye la absorción de un medicamento, o que puede modificar la absorción de un medicamento, es lo que se conoce como el primer paso hepático. Recuerden de que nosotros podemos, administrar medicamentos a través de distintas vías. Y cuando los administramos, por ejemplo, por vía oral, por ejemplo, si tenemos acá un dibujito, administramos los medicamentos por vía oral, los medicamentos se van a absorber a través del tubo digestivo, es decir, por todo lo que es se absorben a través de las venas que se encuentran a nivel del intestino. Y estas venas desembocan en lo que es, si ustedes tienen acá este dibujito, van a ver van a ver que van a desembocar en las venas, tenemos los intestinos que a través el fármaco se absorbe a través de las venas y desembocan en lo que es lo que son las venas mesentéricas superior y mesentérica inferior. Estas venas se unen y forman la vena porta. La vena porta entra en el hígado, ingresa al hígado, y el hígado es como una central que se encarga de todo lo que es el metabolismo o la transformación de sustancias, entre ellas de los fármacos. Y los fármacos pueden ser inactivados, por decirlo parcialmente, o no. En su mayoría, el primer paso hepático lo que hace es disminuir el porcentaje del fármaco activo por este metabolismo, y de esa forma, una vez que es metabolizado en el hígado, una parte pasa a lo que es la circulación general a través de las venas hepáticas que desembocan en la vena cava inferior, que a su vez va a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, este pasaje por el hígado puede hacer que parte del fármaco se inactive, se metabolice y se inactive, y disminuya la concentración de su principio activo a nivel de la circulación general. Esto es una de las causas en la que podemos ver
que se produce una disminución en lo que es la absorción del fármaco. La biodisponibilidad de un fármaco, nosotros la podemos definir como la cantidad de fármaco que accede a la circulación general o a la circulación sistémica y que se encuentra en condiciones de producir un efecto. Es decir, es la cantidad de fármaco que está en la circulación y que puede unirse a los receptores. El porcentaje de fármaco inalterado será el que finalmente tendrá acción farmacológica, mientras que el que se ha perdido o se ha alterado en el camino no tendrá dicha acción. Es lo que les decía recién, que cuando nosotros, por ejemplo, administramos por boca, el fármaco pasa al intestino. Al estómago o intestino. De allí, a través de las venas, llega a lo que es la vena, a las venas mesentéricas, superior, esta es la superior y esta es la inferior, que forman la vena porta. La vena porta entra en el hígado, digamos, metaboliza este fármaco, inactiva quizás parte del fármaco, por las venas hepáticas sale y desemboca en lo que es la vena cava inferior. Y a su vez la vena cava inferior va a desembocar en lo que es la aurícula derecha. ¿Se entiende o no se entiende? Repito. Profe, entonces el hígado regula el fármaco que se está administrando. Digamos que sí. Si es muy potente, lo va a reducir. ¿A eso se refiere usted? Claro, en algunos casos como que se reduce digamos, la actividad del fármaco. Es decir, como que disminuye la potencia del fármaco. Porque, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado metaboliza parte de los fármacos para que para transformarlos en sustancias más hidrosolubles y puedan ser transportadas por la sangre para poder eliminarlos con facilidad. Entonces, lo que hace el primer paso hepático en este caso es metabolizar parte del fármaco, es decir, degradar un poco el fármaco. Entonces, no todo el fármaco va a estar activo a nivel de la circulación general. De ahí a que, si nosotros vemos la biodisponibilidad de un medicamento tomado o administrado por vía oral que pasa por el hígado, va a ser menor que un medicamento administrado por vía endovenosa. ¿Por qué será esto? Teniendo en cuenta lo que dijimos de biodisponibilidad. Porque pasa primero por el torrente sanguíneo y no por el hígado. ¿Por qué? No te entiendo. A ver. Me refiero, usted está diciendo la administración de un fármaco por vía endovenosa va directamente al torrente sanguíneo. En cambio, cuando se administra por vía oral, por el tubo digestivo, el fármaco pasa y es regulado por el hígado. Exacto. Muy bien. Y si yo te digo, ¿cuál sería el porcentaje de biodisponibilidad de un fármaco administrado por vía endovenosa?
¿Sería un 100%? Un 100%, perfecto. La biodisponibilidad de un fármaco administrado por vía endovenosa es del 100%, porque no tiene que atravesar ninguna membrana, porque llega directamente a la circulación sistémica y está en condiciones de ser absorbido. Digamos, está en condiciones no de ser absorbido. A ver, por vía endovenosa el fármaco hace absorción. Sí. Sí, profe. ¿Qué dicen? No, profe, porque creo que pasa directamente ya al torrente Pasa sanguíneo. directamente. Pasa Torrente, directamente como al acaba de decir. torrente sanguíneo. Tenemos una biodisponibilidad del 100%, lo cual nos permite manejar muy bien y con precisión los efectos y las dosis. Entonces, tienen un efecto rápido. Lo que hace es actuar sobre el órgano diana, es decir, actuar sobre el receptor. Por eso es que cuando nosotros estamos ante una urgencia o en casos muy graves, la vía endovenosa, digamos, es la más propicia para administrar los medicamentos, porque tiene un efecto. ¿Cómo va a ser el efecto? Inmediato. Inmediato. Exacto, va a tener un efecto inmediato. Es como que la administración por esa vía es muchísimo más como rápido, o sea, no tiene ninguna parada, digamos, no tiene que atravesar ninguna puerta, pasa directamente al torrente sanguíneo, mientras que la vía oral, el hígado es como un filtro que deja que pase una X cantidad de medicamento y la otra no. ¿Algo así? Perfecto, es así, como vos lo dijiste. Esa eso es tal cual vos dijiste lo que sucede con los dos fármacos estos, uno administrado por vía oral y el otro administrado por vía endovenosa. En los casos de urgencia, generalmente se utiliza, es una vía que tiene un acceso muy, muy rápido. Pero después, ¿se acuerdan que nosotros vimos que había otras vías? Como por ejemplo, habíamos hablado de la vía sublingual. La vía sublingual es una vía como, ¿era rápida, no era rápida? También rápido. Es una vía medianamente rápida. Vascularizado o algo así, ¿no? Que donde hay una zona bastante vascularizada y que tiene la característica de que pasa directamente a la circulación sistémica, es decir, no hace el paso hepático. Cuando nosotros administramos una vía, un medicamento por vía sublingual, lo que hace es pasar a lo que es la vena cava superior, es decir, las venas, el torrente sanguíneo, drena en lo que es la vena cava superior. Y la vena cava superior desemboca en la aurícula, en la aurícula derecha. Entonces, esta vía es una vía rápida porque pasa la circulación sistémica, si bien no es tan rápida como la endovenosa. ¿Por qué no será tan rápido como la endovenosa? Cuando nosotros administramos el medicamento debajo de la lengua. No va directamente al torrente sanguíneo. Si bien va al torrente sanguíneo, pero ustedes, ¿cómo?
tarda en absorberse. Claro, tarda un poco, es rápida, pero tarda en absorberse. Ustedes piensen que cuando administran por vía endovenosa, ustedes atraviesan con una aguja y colocan el medicamento directamente en la sangre. En este caso, no hay es decir, los medicamentos, por un lado, tienen que ser medicamentos que sean liposolubles, es decir, que atraviesen con facilidad las membranas. En este caso, van a tener que atravesar las membranas para llegar a los capilares y a las venas. Y por medio de las venas desembocar recién en lo que es la aurícula derecha, y de ahí pasar a todo lo que es la distribución del organismo, siguiendo el circuito del corazón. ¿Se entiende? Sí, como que esta tiene un poco de obstáculo. Tiene un poco más de obstáculo, es rápida, no se utiliza, o sea, no todas las sustancias pueden administrarse por vía sublingual. Tienen que ser sustancias que sean muy liposolubles. Y, por ejemplo, yo les había dicho que se utilizaban en algunos vasodilatadores, como la nitroglicerina, o bien en algunos antihipertensivos pueden utilizarse por esta vía, como el captopril, o pueden utilizarse también, ¿se acuerdan? En las crisis de ansiedad, como el lorazepam, el diazepam, se pueden utilizar por medio de esta vía. Bien, ¿qué pasa si Rápida. ¿Cómo? ¿Cómo se puede detectar? ¿Qué es lo que podemos? Sí. En contacto con Bien. ¿Tendrá paso o no tendrá paso? No. No sé, esto no estoy. Las venas son el primer paso hepático. ¿Por qué? Porque las venas del recto van a desembocar en lo que es la vena mesentérica inferior, que se une a la mesentérica superior y forman la vena porta. Esta parte, o sea, parte del medicamento que se absorbe por estas vías, por esta vía que llega a la vena porta, entra en el hígado y sufre las consecuencias del primer paso hepático. Y de allí desemboca en la vena cava inferior. Pero otra parte desemboca de estas venas, desemboca directamente en las venas ilíacas, las cuales se unen, la ilíaca derecha y la ilíaca izquierda, forman la vena cava inferior. Entonces, una parte tiene un paso hepático y la otra no. Así que es medianamente, digamos, mixta. Entonces, hay fármacos que por ahí pueden administrarse por vía rectal y pueden dar tienen la ventaja de que se absorben medianamente rápido.
porque el porcentaje, hay un porcentaje del fármaco que va a ir rápidamente a lo que es la vena cava a través de las venas ilíacas. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros vimos de la vía rectal, teníamos algunas cosas algunas desventajas, es decir, no todos los fármacos los podíamos administrar por esta vía. ¿Cuáles son las dificultades? Son incómodas. Es incómoda, por ahí... Invasivas para el La paciente. rigidez del fármaco ¿Cómo? podría ser la ¿Dolorosa, profe? No escuché. ¿Invasiva? Invasivas para el paciente, digo. Sí, no, o sea, por ejemplo, en los niños es una vía quizás que no sea tan invasiva como colocarle un inyectable. Lo que sí es que por ahí si hay presencia de materia fecal disminuye la absorción, si no lo retiene también disminuye la absorción. Es útil cuando hay alguna inflamación a nivel local o se quiere dar algún antiinflamatorio de tipo sistémico. ¿Y por qué daría un antiinflamatorio por vía rectal? ¿O en qué caso creen ustedes? ¿Tiene que ver con los hemorroides, profe, o me equivoco? Si tiene hemorroides, utilizaríamos algo más de tipo local, como por ejemplo las pomadas antihemorroidales o algo que haga efecto local. Ahora, yo digo un antiinflamatorio que tenga un efecto distal al sitio de aplicación. ¿Por qué se lo daría por esa vía? Porque el hígado no puede estar funcionando bien. ¿Por qué? Porque el hígado no puede estar funcionando bien. ¿Y por qué otra cosa más puede ser? De todo modo, algo se va a metabolizar por hígado o no, Sí, hoy. pero menos. Sí. Pero ¿por qué muchas veces uno daría a veces vía rectal? ¿Cómo toman habitualmente los medicamentos, los antiinflamatorios, por ejemplo? Las aspirinas, esas cosas. Vía oral. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando tomamos muchos antiinflamatorios, calmantes, drogas? Nos da mucha acidez. Acidez. ¿Y qué puede producir? Vómito. Vómito, es decir, una intolerancia gástrica que produzca que tengamos gastritis y entonces nos dificulta la toma de medicamentos por vía oral. Sobre todo se da en algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas, a veces, y que necesitan permanentemente calmar un poco el dolor, entonces uno a veces recurre a esta vía de administración. No sé si me... Entonces, veamos. Acuérdense del dibujito este. Vamos a ver. Si yo les pregunto, a ver dónde dejé las preguntas. Si le digo, la vía de disponibilidad por vía oral es mayor o menor que la vía subcutánea.
La vía oral es mayor que la segunda. ¿Repito? Por favor. Sí, profe, por favor. Por favor. La biodisponibilidad por vía oral es mayor o menor que la subcutánea. Es mayor. Es mayor. Es menor. 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 Sí, es mucho menor. ¿Por qué será? Porque hay más medicamentos inyectables. ¿Y el medicamento inyectable qué hace? Va directamente Es más directo. Es más directo. Si bien no va directamente a la circulación sistémica, pero es una zona donde hay mucha vascularización. Y se podría decir que la vía oral es, digamos, tiene la mitad de la biodisponibilidad que la vía subcutánea. Muy bien. A ver, veamos. ¿Cuál es el que yo les había dicho? ¿Cuál era el transporte utilizado por la mayoría de los fármacos? Transporte activo. El transporte activo. ¿El transporte activo qué implicaba? ¿El uso de qué? De proteína. Energía. De proteínas y Energía. energía. Muy bien. Yo les había preguntado qué porcentaje de biodisponibilidad tiene un fármaco por vía endovenoso. 100%. El 100%, muy bien. Ahora, a ver. ¿Qué vía entra parcialmente en el primer paso hepático? ¿En qué vía se produce parcialmente el primer paso hepático? La vía oral. Nos fijemos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo en la vía oral? Vía rectal, ¿no es, profe? Vía rectal. La vía rectal. Si ustedes ven, la vía oral hace el primer paso hepático. Pero lo hago así. ¿Cómo? La vía rectal es la que tiene un porcentaje de paso hepático. En la vía oral siempre tenemos paso hepático. De ahí a que los medicamentos por vía oral vieron que tardan en hacer efecto, y por ahí es esto que decíamos que disminuye la biodisponibilidad. A ver. A ver, ¿cuál sería la característica principal de una vía, de la vía parenteral? ¿Cómo, profe? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cómo? La característica principal de una vía parenteral es la que no son por el tubo digestivo. La vía parenteral, muy bien. Es una administración que no compromete el tubo digestivo. Bien. Pero ¿cuál sería, teniendo en cuenta esto, la característica principal? Que atraviesan las barreras. Rápida absorción.
Es rápida, es de rápida acción. Exacto, muy bien. Es de rápida acción. Y si les pregunto, ¿qué vía tiene mayor poder de distribución? ¿La intramuscular o la subcutánea? La intra. La intramuscular. ¿Y por qué será eso? Porque va al músculo. Porque entra en los músculos directamente. Bueno, entra en el músculo, muy bien. ¿Y en el músculo qué pasa? El músculo está irrigado vascularmente. Muy bien, hay mucha vascularización. Mientras que en la subcutánea, ¿qué pasa? Tejido graso. Hay más tejido graso, es menos vascularizada. Ay. Muy bien. Entonces, más o menos quedó claro. Vimos que la vía oral disminuía la biodisponibilidad, ¿qué era la biodisponibilidad? ¿Qué habíamos dicho que era? Fármaco que accede a la circulación y que se encuentra en producir el efecto. En condiciones de producir el efecto. Muy bien. Entonces, la biodisponibilidad es la concentración del fármaco que se encuentra en condiciones de producir un efecto. Entonces, dijimos que en la vía oral la biodisponibilidad iba a estar reducida como consecuencia del primer paso hepático. En el caso de la vía rectal, la biodisponibilidad se reduce un porcentaje, porque el otro porcentaje del fármaco pasaba a la circulación sistémica. La vía sublingual tenía una acción rápida porque pasaba directamente a la circulación sistémica. Pero la más rápida de todas es la vía endovenosa, que tiene una disponibilidad del 100%. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, siguiendo. Cuando administramos un fármaco por vía endovenosa, la concentración máxima del fármaco se logra en forma casi inmediata. Y a partir de ahí, la concentración en sangre irá disminuyendo, bien porque se distribuye o bien porque se comienza a eliminar. Cuando nosotros eliminamos un fármaco, no solo lo vamos a eliminar a través de distintos órganos, que como veremos más adelante, el órgano que interviene en la eliminación de los fármacos es el riñón. Pero también en el hígado nosotros metabolizamos parte del fármaco, y cuando lo metabolizamos también inactivamos parte del fármaco, así que el tema de la eliminación es tanto en el hígado como en los órganos excretores, que sería a nivel de los riñones. Bien, este fármaco, a su vez, cuando nosotros administramos fármacos, podemos lograr concentraciones mínimas tóxicas, es decir, que es la máxima concentración a partir de la cual un fármaco resulta tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando administramos un fármaco, nosotros administramos dosis, podemos tener dosis de fármacos que son mínimas en cuanto son máximas en cuanto a la posibilidad de producir un efecto tóxico.
Yo administro un fármaco para que me produzca me calme un dolor muy agudo, muy intenso, entonces tengo un rango de dosis máxima que no supere, que sé que no me va a producir un efecto tóxico. Esa es la concentración mínima tóxica, es la máxima concentración a partir de la cual me resulta tóxico el fármaco. Y después tengo una concentración mínima efectiva, que es la concentración mínima a la que ese fármaco me resulta eficaz. El rango entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva se denomina rango terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que habrá fármacos que tienen un rango terapéutico muy amplio que nos van a resultar seguros, pero hay algunos que tienen un rango terapéutico muy pequeño que nos pueden resultar tóxicos. Entonces, un fármaco que tiene un rango terapéutico amplio, ¿cómo va a ser? Si yo doy dosis alta y sé que no me va a producir un efecto tóxico. Y en concentraciones, en bajas concentraciones, en bajas niveles, me produce un efecto beneficioso. Veamos. La concentración mínima tóxica es esta. La de arriba sería. No se ve la diapo, por favor. Bueno, si nosotros administramos un fármaco y vemos cuál es la mínima concentración de todo lo que administré, cuál es la mínima concentración que a mí me resulta tóxica. Y a partir de ahí veo la mínima concentración que me resulta efectiva. Si el rango entre la concentración mínima efectiva y el rango entre la concentración máxima tóxica, mínima tóxica, es grande, es amplio, es decir, es que hay mucho espacio, mucha diferencia, el fármaco me va a resultar un fármaco seguro. ¿Por qué? Porque yo tengo un amplio rango o margen para moverme en cuanto a las dosis. En cambio, si la concentración que yo necesito para que haga efecto es baja y es alta, y la concentración tóxica digamos, baja y el rango terapéutico es muy estrecho, ese fármaco me va a resultar un fármaco poco seguro, porque voy a tener que vigilar muy bien que no me pase de las dosis, porque puedo generar efectos indeseados. Hay fármacos que, por ejemplo, uno los tiene que manejar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tienen un rango terapéutico bajo, como por ejemplo cuando uno utiliza el litio, que se utiliza en personas que tienen problemas mentales. Entonces tiene que cuidar muy bien las dosis que da. Tiene que dar una dosis que sea efectiva, pero esa dosis tampoco puede ser muy alta
porque produce efectos tóxicos. Cuando ustedes vean el dibujito, no, yo no sé, a ver, ¿ahí lo pueden ver? Sí, profe. Sí se ve, profe. Bueno, esta es la máxima concentración que es tóxico, un fármaco que yo le tengo que dar mucha cantidad para que me produzca, me genere un efecto tóxico. Tengo que dar mucha dosis para que me genere un efecto tóxico, pero que tengo que dar poca dosis para que me genere un efecto, es un fármaco seguro, porque me puedo mover en estos rangos ampliamente. Puedo aumentar la dosis o la puedo bajar, es decir, puedo subir o bajar. En cambio, un fármaco que tiene que para que me haga efecto yo tengo que subir la dosis, es decir, la dosis mínima es alta y la dosis en la que aparecen los efectos tóxicos es baja, es decir, que para que me haga efecto tengo que dar mucha dosis, pero para que no me haga efecto no tengo que dar, perdón, para que no aparezcan los efectos adversos no tengo que dar mucha dosis. Ese rango terapéutico va a disminuir. Y va a generar, o sea, lo va a convertir a este fármaco en poco seguro. ¿Por qué? Porque me pueden aparecer efectos adversos o porque la dosis que doy no es efectiva. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Más o menos, profe. Disculpe, perdón. Más o menos. Está bien. Por eso, ahora, el rango terapéutico es la diferencia que existe entre la concentración mínima tóxica. Yo doy un medicamento, por ejemplo, doy 10 miligramos de medicamento y a partir de los 11 miligramos ya empiezo a tener náuseas, vómitos, diarrea. Pero doy 1 miligramo de ese mismo medicamento y me genera un efecto de analgesia, me calma el dolor. La diferencia entre lo que doy para calmar el dolor y la diferencia entre la dosis que me genera los vómitos y la diarrea, ¿de cuánto sería? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, más o menos. La diferencia, yo puedo aumentar o bajar entre los 2 y los 10 miligramos, entre el 1 y 10 miligramos, perdón, entre 1 y 10 miligramos. Ahora, si yo doy un medicamento donde la dosis que me va a calmar los dolores es a 5 miligramos y los efectos de náuseas, vómitos me aparecen a los 10 miligramos, el rango terapéutico va a ser de 5. ¿Por qué? Porque ¿se entendió o no se entendió? Doy una dosis para que me disminuya el dolor que es de 5 miligramos. Y los efectos aparecen a los 10, los efectos adversos aparecen a los 10, el rango terapéutico va a ser de 5. Es menos seguro el medicamento, es decir, yo me voy a tener que mover con esas dosis, entre 5 y 10.
El otro yo me movía entre dosis de 1 a 10. ¿Se entiende o no? No Sí, sé. profesor, sí se entiende. A ver. Yo tengo una concentración mínima efectiva. Quiere decir que doy un medicamento para que me calme el dolor, por ejemplo. Doy 1 miligramo de medicamento y me calma el dolor. Esa es la concentración mínima efectiva. La concentración máxima efectiva, ese medicamento, a los 10 miligramos, si yo doy 10 miligramos de ese medicamento, a partir de los 10 miligramos, ese medicamento me genera efectos adversos, es decir, me genera náusea, vómitos, diarrea. Yo puedo darle a la persona, le puedo dar 2 miligramos, 3 miligramos, 4 miligramos, hasta 10 miligramos le puedo dar con confianza porque sé que a partir de 1 miligramo me calma el dolor y no me da efectos adversos. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Ahora, si yo tengo que doy un medicamento donde la concentración mínima efectiva es de 1 miligramo para que me haga efecto, para que me calme el dolor, pero que a los 5 miligramos de ese mismo medicamento comienzo con efectos adversos. Quiere decir que yo puedo administrar 1, 2, 3, 4, 5 miligramos de ese medicamento sin dificultad. O sea que a partir del rango 5 al 10 ahí va a empezar todas las dificultades. Va a empezar las dificultades. Es decir, el hecho. Entonces, a menor rango terapéutico, los fármacos son más inseguros. A mayor rango terapéutico, los fármacos se tornan más seguros. ¿Sí? Tener que, con rangos terapéuticos, controlar muy bien cuáles son fármacos para que no me generen efectos adversos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Al menos yo Sí, siento. profe. Sí, profe. Estoy tratando de procesar. Una droga que tiene un amplio rango terapéutico es una droga más segura. Una droga que tiene un menor rango terapéutico es una droga menos segura. ¿Se entendió o no? Bueno. Los fármacos, podemos tener fármacos que se denominan bioequivalentes. Los fármacos bioequivalentes son aquellos cuya velocidad de absorción y cantidad absorbidas son tan idénticas que podemos asumir que poseen la misma seguridad y la misma efectividad. ¿Dónde se utilizan estos fármacos? ¿Cuándo se considera que estos fármacos son bioequivalentes o cuándo los vemos generalmente? Los vemos mucho o utilizado esto en los fármacos que son producidos en laboratorios, los que tienen nombres comerciales, y cuando uno quiere utilizar un fármaco que es de tipo genérico, por ejemplo. Tenemos que asegurarnos que el fármaco genérico que nosotros vamos a producir tenga la misma
capacidad de absorción y la misma velocidad de absorción, y que sean tan seguros y efectivos como el fármaco producido por el laboratorio. Ejemplo, cuando ustedes van a comprar un antibiótico, generalmente pueden comprar lo que es el amoxidal o el trifamor, pero le pueden ofrecer unos genéricos y le aseguran que tiene la misma seguridad y que es tan efectivo como el del nombre comercial, como el del laboratorio. O les ha pasado que van a comprar, por ejemplo, en el caso de la levotiroxina, compran la levotiroxina Glaxo, que es en comprimido, vienen comprimidos de 175. Y van a la farmacia y le dicen, no tengo esta, tengo la T4 Montpellier. Esos fármacos son bioequivalentes, es decir, son fármacos que de diferente composición, digamos, porque uno es un comprimido, es como una tableta, pero tienen la misma seguridad y la misma efectividad. Lo mismo pasa con los medicamentos genéricos, es decir, que hacen los laboratorios con el nombre digamos, y el medicamento que hacen con el nombre que le da el laboratorio. ¿Se entendió? Son distintos fármacos de distintos laboratorios, presentaciones, pero que tienen la misma droga, con la misma velocidad de absorción y la misma cantidad digamos, de absorción. Ofrece una más seguridad y un mismo efecto. ¿Sí? O sea, en el mercado hay un montón de fármacos que son bioequivalentes. Pero, no, o sea, cuando el genérico, por ejemplo. Bueno, ¿por qué creen ustedes que cuesta, que es así? Una cuestión comercial, no, porque si la droga es la misma, la calidad, eficacia del medicamento va a ser igual, porque tendríamos que pagar mucho más por una droga. En realidad debería ser así. Ahora, hay organismos que teóricamente controlan todo lo que es, digamos, la efectividad y seguridad de la droga, es decir, del fármaco en sí. Se considera que los fármacos genéricos tienen la misma efectividad y seguridad que el fármaco producido por uno de los grandes laboratorios. Ahora, no sé ustedes, pero me ha pasado que me han indicado determinados medicamentos que con nombre, digamos, con el nombre comercial, porque lo consideraban más efectivo, por decirlo de alguna forma. Cuando en realidad los genéricos deberían, como decís vos, deberían ser tener la misma, digamos, la misma efectividad. Me ha pasado en lo personal que he tomado algún medicamento que he comprado otro bioequivalente, digamos, la misma droga de otro laboratorio, y mi organismo no tuvo la misma respuesta que con la droga anterior. ¿Por qué? No sé. Y son medicamentos que generalmente se recetan con los dos, se recetaban con mucha frecuencia, es decir, no era un genérico.
Eran de dos laboratorios diferentes, presentaciones diferentes quizás, pero presentaciones sólidas, ¿no es cierto? Pero eran distintos el efecto que en mi organismo producían. No sé si habrá sido psicológico o qué, pero bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo. ¿Les ha pasado, por ejemplo, con los antibióticos, esas cosas? En mi caso, con los medicamentos para la alergia. Hay algunos que me dicen lo mismo, pero hace efecto mejor el que me ha recetado el médico que los genéricos. Bien. ¿Será quizás, tendrán, yo no sé, en esto de los controles, a lo que ellos llaman seguridad y efectividad, si habrá un pequeño rango de diferencia que sea aceptable? Eso no lo sé, porque eso es muy de la industria, es muy preciso de lo que corresponde a la industria de la farmacéutica y a los laboratorios. Bueno, lo mismo pasa, con las vacunas. Tendrían que ser, si bien no son medicamentos que tienen a lo mejor la velocidad de generar anticuerpos más o menos parecida. Vieron que algunos generan más anticuerpos, otros menos anticuerpos, aún utilizando la misma modalidad de producción de las vacunas del COVID, como vieron ahora. Hay algunos que utilizan los mismos principios de elaboración, y aún utilizando los mismos principios de elaboración, algunas son más seguras. Vieron que algunas tienen un porcentaje un poquito más alto y un porcentaje más bajo de efectividad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, el tema de las vacunas. Yo no sé si dentro de los bioequivalentes tendrán un pequeño rango como para considerar a los genéricos como bioequivalentes. Siempre hay una pequeña diferencia, o será el organismo que por ahí reacciona diferente a determinado fármaco, pero sí hay algunas diferencias. Bueno, el principio de bioequivalencia es ese, de los fármacos que tienen la misma velocidad de absorción y la cantidad absorbida son idénticas y nos proporcionan la misma seguridad y efectividad. ¿Qué pasa con la distribución de los fármacos? La distribución de un fármaco viene determinada por las propiedades físico-químicas del fármaco. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo cuando vimos el tema de la difusión en las membranas? Y era que los fármacos liposolubles se difunden mejor que uno hidrosoluble. El liposoluble, las membranas de la célula generalmente están formadas por lípidos. Entonces los fármacos liposolubles que se disuelven en el lípido atraviesan más fácilmente que los hidrosolubles. Las moléculas grandes y que son ionizadas o con cargas se difunden más lentamente. Los fármacos que están libres o unidos a proteínas plasmáticas de la sangre, mejor dicho, los fármacos libres van a ser, se van a difundir más fácilmente, van a ser más activos.
Dice, los fármacos pueden estar libres o unidos a proteínas plasmáticas en la sangre, pero es el fármaco libre el único activo capaz de difundir al órgano diana. Es decir, el único capaz de hacer efecto es el fármaco libre. El fármaco unido a proteínas no podrá pasar al órgano, al receptor. Cuando son transportados los fármacos unidos a proteínas, algunos fármacos se unen a proteínas y circulan en la sangre. Pero para poder hacer efecto tienen que estar libres y unirse al receptor. El que no se separa de la proteína esa con la que se encuentra, con la que es transportado, únicamente sirve como reservorio. Entonces, los fármacos que están libres se van a distribuir más rápidamente. Los unidos a proteínas se distribuyen más lentamente. Los fármacos ácidos, por ejemplo, se unen a proteínas como la albúmina. Y los fármacos alcalinos se unen a proteínas como la alfa-1-glucoproteína. Conclusión. Los fármacos liposolubles se difunden, son los que más rápido que mejor se difunden. Y las moléculas grandes, ionizadas, o cargadas, o las moléculas unidas a proteínas, se difunden más lentamente. ¿No? Bien. Cuando nosotros vimos en lo que es la farmacocinética, vimos el primer paso que era la absorción, la distribución del fármaco, y ahora vemos el metabolismo. El metabolismo son un conjunto de reacciones químicas generadas por acción de distintas enzimas que van a actuar sobre el fármaco con la intención de convertirlo en una sustancia más liposoluble o más hidrosoluble. El metabolismo intenta hacer que del fármaco una sustancia hidrosoluble, más polar, más iónica, para vehiculizarlo al riñón. Cuando el fármaco entra al riñón, generalmente trata de sacar fármacos que sean hidrosolubles. ¿Para qué? Para que puedan ser eliminados a través del riñón. Y el riñón constituye lo que es el principal órgano de excreción de los fármacos. Aunque también nosotros podemos eliminar algunos fármacos por medio del pulmón, a través en forma de gases que pasan al alvéolo y de ahí al exterior, o podemos eliminar fármacos a través del tubo digestivo, algunos que han sido metabolizados en hígado y pasaron a la circulación, digamos a la circulación sistémica, o bien pasan a la vesícula, son almacenados en la vía biliar y de ahí eliminados a través del tubo digestivo. O también tenemos fármacos que se pueden eliminar por las glándulas salivales o bien por la leche materna. ¿Qué fármacos, cómo sería el tema de la eliminación de la leche materna? ¿Qué implicancias puede tener esto? La eliminación de un fármaco por leche materna. ¿Le haga daño al bebé? Que haga daño al bebé, muy bien. Es decir, si el fármaco se elimina por leche materna, uno tiene que tener cuidado si la mujer está amamantando por el riesgo que le puede generar al bebé.
¿Por qué? Porque hay algunos fármacos que uno no sabe qué efecto puede tener en los niños o no están aprobados para el uso de menores de 12 años o lactantes o mujeres embarazadas. Entonces, si está amamantando el fármaco puede pasar al bebé y generarle un daño. Y por ejemplo, ¿qué fármacos se podrían eliminar o qué se podría eliminar por las glándulas salivales? Los liposolubles. Sí, pero que ustedes conocen, por ejemplo, algún fármaco o sustancia que uno elimine a veces por las glándulas salivales. Por ejemplo, los fármacos, ¿se acuerdan que involucraban a sustancias que se utilizaban tanto para el tratamiento o para el diagnóstico, ¿sí? Tratamiento diagnóstico. Hay algunas sustancias como por ejemplo el yodo radioactivo que se utiliza para hacer estudios en el caso de las tiroides y que también se utiliza como tratamiento de lo que es el cáncer de tiroides. Y los pacientes, cuando se les administra el yodo, generalmente es como que lo eliminan a través de principalmente a través de las glándulas salivales. Pero por supuesto que lo eliminan por orina, lo eliminan por la parte del sudor, por el tubo digestivo y y también por las glándulas salivales. Bien, el principal órgano de excreción de los medicamentos lo constituye lo que es el hígado, y el hígado lo hace a través del filtrado glomerular. Recuerden que el riñón estaba conformado por ¿se acuerdan cómo estaba constituido el riñón? ¿Cómo eran las estructuras, la unidad funcional del riñón, cómo se llamaba? Hepatocitos. Los riñones se han constituido por una unidad funcional que se llama la nefrona o nefrón. La nefrona o nefrón estaba constituida por los glomérulos, que eran digamos una red de capilares, que lo que hacían esos capilares es filtrar lo que es la sangre. Y de acuerdo a ese filtrado se iba formando lo que era la orina, que llegaba, esta nefrona estaba formado por el glomérulo y los túbulos contorneados. En el glomérulo, donde estaban toda la red de capilares, llegaba la sangre y esa sangre se filtraba. ¿Y qué es lo que va a filtrar? Va a filtrar sustancias y van a pasar las sustancias que tengan bajo peso molecular o fármacos que están libres, que tienen un peso molecular bajo, que están libres. Entonces,
ese filtrado salen de la sangre y pasan a lo que es el sistema de túbulos, los túbulos contorneados, que teníamos el túbulo contorneado proximal, el asa de Kenle, el túbulo contorneado distal. Y ahí se produce la eliminación por medio del filtrado de los fármacos. Bueno, esto es lo que corresponde a lo que hemos visto de la farmacodinámica, lo que el organismo le hace al fármaco. Digamos que lo absorbe por distintas vías, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Bueno, ahora les voy a dar ahora para que respondan un pequeño cuestionario y después le mando lo del Power para que se guíen. Esto está en el librito que les mande. Bueno, ¿quedaron algunas dudas? Es importante que sepan esto que se relaciona con lo que vimos en la primera clase, que era el tema de la vía de administración de los fármacos, lo que es la absorción que le genera una mayor o menor biodisponibilidad, el porqué de la mayor o menor disponibilidad de acuerdo a la absorción, que es de acuerdo a cómo sea la vía de administración. Tener en cuenta que los fármacos se eliminan se metabolizan en el hígado, se eliminan principalmente por el riñón y también por otras vías, como vía digestiva, sudor, glándulas salivales, leche materna, pulmón, etc. Bueno, a ver. Lo llenan y me lo envían, ¿saben? Bien, profesor.